Ricardo I de Inglaterra nació en el Palacio de Beaumont, Oxford, en Inglaterra, el 8 de septiembre de 1157, siendo el tercer hijo de Enrique II y Leonor de Aquitania. Y a pesar de ser inglés de nacimiento, muchos años de su reinado los pasaría en Francia, durante su mandato como rey. Sería conocido como Ricardo el Corazón de León por sus hazañas, que a juzgar para ese entonces fueron heroicas y sin igual. Ricardo mostró grandes aptitudes militares y políticas desde muy pequeño. Al ser el tercer hijo de Enrique, él no sería heredero al trono, sino más bien sería heredero a duque de Aquitania, una campiña francesa, cosa con lo que Ricardo no estaría conforme y lo probó. Fue nombrado oficialmente duque de Aquitania con tan solo 14 años y a los 16 enfrentaría por primera vez a su padre por el poder. En los años que seguirían de su juventud, Ricardo sería como cualquier adolescente de hoy en día, solo que con mucho poder y una excepcional habilidad militar. Aún con esas habilidades, falló en su intento de derrocar a su padre, y arrepentido, le jurarían, trataron de conspirar contra su padre hasta que éste decidió invadirlo, y entonces éste se rendiría de nuevo. Pero el poder lo buscaba, porque su hermano heredero al trono, Enrique III el joven, moriría de disentería para 1184, y sería coronado en 1189. La primera cruzada había sido un éxito, que como la carrera de un artista, se desplomó estrepitosamente. No fue ni medio siglo más tarde que cuando Saladino, el sultán de Egipto, Siria y Palestina, había retomado Tierra Santa para el año de 1187, 2 años antes de su coronación. No obstante, el Papa ya había solicitado que se realizara una nueva cruzada a la que Ricardo acudiría. Él y el emperador del Sacro Imperio Romano, Federico Barbarroja, rápidamente ensamblaron un compacto pero poderoso ejército cruzado, e irían por lados separados a Tierra Santa. Así también su padre y Felipe II de Francia acordaron ir de cruzado en 1188, pero Felipe le abandonaría y su padre ya había fallecido. Una vez acordado lo político, se prepararon para la cruzada. Ricardo utilizó casi todos los recursos que tenían a su alcance para reunir ejército. Vendió territorios, puestos, subió los impuestos al pueblo, e inclusive liberó a Guillermo I de Escocia a cambio de 10.000 francos. Reacomodó todo su ejército y fortaleció sus territorios en Francia. Aunque para muchos Ricardo es un héroe de esos que ya no existen hoy en día, muchos lo critican por cosas muy perturbadoras. Él nunca tuvo interés en Inglaterra, más que para cuando le nombraron rey, y de todo su mandato en Inglaterra, que rondó por ahí de los 11 años, solo permaneció allí 6 meses, que fueron en los que se preparó para ir en las cruzadas. Y también lo criticaron por desviar casi todos los recursos del país hacia sus campañas en Francia y hacia sus cruzadas en Tierra Santa. Además, como dato curioso, la leyenda del famoso Robin Hood se origina en la ausencia del rey Ricardo en las cruzadas, y su hermano Juan I toma el control de Nottingham. Listos los preparativos, Ricardo parte por fin en las cruzadas en 1190, con rumbo por Altamaras y Jerusalén. La primera llegada que tuvo fue a Chipre, ciudad que conquistó y utilizó como trampolín para sus intenciones de cruzada. La siguiente parada de Ricardo fue Acre, en Israel en junio de 1191. De muchas disputas por quién conquistaría la ciudad, comenzó el asedio y su negocio de la rendición de la ciudad con Saladino. Pero la traición de sus aliados Leopoldo y Felipe lo dejaron sin refuerzos enclaustrado en la ciudad. Con 2.700 prisioneros musulmanes, él planeaba que Saladino se rindiese y se retirara de las tierras cercanas de Acre, mas nunca respondió. Viéndose forzado a dejar la ciudad, ordenó matar a todos los prisioneros musulmanes, el acto más estudiado de su vida. Llegaron a Ascalón y finalmente a Jerusalén, retomándola del control musulmán. Como parte del mito de la historia, él escucha que su aliado, Federico I Barbarroja, había muerto ahogado a causa del calor y terminó en un barril como embutido. Su último deseo era reposar en la mezquita de Jerusalén, y deseo que cumplió Ricardo.
Sin embargo, su victoria no sería larga. Ricardo pronto se daría cuenta de que peleaba una guerra que no podía ganar. Lejos de Europa, no tenía muchos soldados, y a pesar de estar bien equipados, no podría encontrar la ciudad. Ricardo, de manera desesperada, reforzó las murallas de Jerusalén, y luego, en otro intento, atacó a Egipto con la esperanza de hacerse de unos bienes o interrumpir las provisiones enemigas. Finalmente, optó por negociar. Saladino le dijo de manera terminante que los dejaría ir, se destruían las fortificaciones realizadas y se iban de Tierra Santa, entregando los territorios capturados. Ricardo se vio forzado a aceptar. Sin embargo, eso apenas sería el comienzo. Ricardo huyó por mar hacia Inglaterra, pero una tormenta lo hizo desviarse hacia el territorio bizantino, donde fue acusado de desertor. Aún así, logró huir de nuevo, pero así como se fue regresó, puesto que su barco encalló de nuevo en la costa adriática, obligándolo a tomar una ruta por Europa central. Ahí, sería capturado por Leopoldo V, que le abandonó en las cruzadas. Leopoldo lo mandaría prisionero en el castillo de Dürnstein, donde Ricardo se sentiría abandonado, pues a nadie le interesaba su libertad, más que a su madre, quien de todos los modos posibles le rogó a Francia, a Felipe, a su hermano Juan y a toda la nobleza inglesa para reunir la cantidad de 150.000 francos que se pedían para el rescate. Habiendo sido liberado y ante la preocupación de que su hermano Juan y Felipe II estaban actuando en su contra, decidió ponerles un alto y de inmediato comenzó una campaña para derrocar a Felipe y hacer resistir a su hermano Juan de ese intento de volverse rey de Inglaterra. Ricardo preparó una fuerte campaña en contra de que Felipe II se adjudicaran sus territorios franceses. Cuando ascendieron su fortaleza, Ricardo exclamó: «Nací con un rango que no reconoce a ningún superior, excepto a Dios». Luego, asaltaría el castillo de Chuan-Chabró, según dicen, porque un aldeano había encontrado oro en sus yacimientos, donde sacó más dinero para sus campañas. En marzo de 1199, cuando había terminado de sofocar la rebelión de Felipe, paseó por el castillo sin su cota de malla observando las obras militares, cuando avistó un hombre parado en la muralla, que sostenía una ballesta y un sartén como escudo que le apuntó. Ricardo se burló de él y de repente le disparó en el hombro. Ya más tarde, él trató de quitársela en su tienda y fracasando, llamó a un cirujano que terminantemente le destrozó el brazo y finalmente mandó a mandar el hombre que lo hirió. El hombre resultó ser niño, cuyos padres y hermanos habían muerto por su causa, y le había disparado en venganza. El muchacho esperaba ser ejecutado, pero como último acto de piedad, él optó por dejarlo vivir y hasta lo despidió con 100 chelines. Tras este acto, dejó su herencia a su sobrino, Otón, y sus territorios a su hermano Han. Finalmente, muere el 6 de abril de 1199 en Chalus, Francia. Sus restos fueron divididos para... Otras menciones menores se unían en el juego de Medieval Total War, en el que sale como enemigo de Saladino, y en Stronghold, Dawn of the Modern World, sale en su campaña en contra de Felipe II de Francia, dándole una mención que pocos pueden presumir. T.O.P.